El libro de Marcos, capítulo 11, versículo 9, dice la palabra del Señor: y los que iban delante y los que venían detrás daban voces diciendo: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Gracias, Dios, por esta tu bendita palabra, y háblanos a través de ella. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, amado hermano, en esta mañana este versículo narra la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén, donde la multitud lo aclamaba como Mesías y usaba frases que nosotros podemos encontrar en el libro de Salmos 118, donde dice: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Este acto simboliza el reconocimiento de Jesús como el rey pacífico y prometido, y no como un líder militar que trae salvación y trae victoria. Ahora, el pueblo usaba este término Hosana. Originalmente significa sálvanos ahora. Es una expresión hebrea, como una súplica, y significa precisamente: sálvanos ahora, te rogamos. Este era un grito de alegría, de alabanza, de bienvenida para alguien importante. Al usarlo, la gente reconocía a Jesús como aquel que traería liberación. Así que esa simple frase tenía un significado demasiado profundo. Y en estos días, precisamente, donde muchos están conmemorando lo que se le conoce como la Semana Santa, como el recordatorio de lo que Jesús vivió aquí en la tierra, inicia precisamente con esa entrada triunfal, lo que algunos conocen como el domingo de esa entrada triunfal, donde Jesús está entrando a Jerusalén. Jesús está entrando en el comienzo de la última semana de vida que le quedaba aquí en la tierra. Y es lo que muchos conocen como el Domingo de Ramos. A eso nos referimos. Ese grito de súplica significaba que había un reconocimiento de que Jesús no era cualquiera el que estaba entrando allí. Y cuando dice: bendito el que viene en el nombre del Señor, eso es lo que normalmente se cantaba tradicionalmente durante la fiesta de la Pascua. Por eso está reflejado en el libro de los Salmos 118. Significa autoridad, pero también identidad. Porque venir en el nombre del Señor significa actuar con la autoridad, el permiso y el propósito directo de Dios. Y tenía identidad porque era el Mesías prometido. Al aplicar estas palabras a Jesús, la multitud lo estaba identificando públicamente como el Mesías que había de venir. Era una frase que también complicaba la entrada de Jesús, porque los líderes religiosos no iban a estar contentos con que el pueblo y la multitud reconociera a Jesús de tal manera, como el enviado, con una autoridad divina. Ahora, Jesús entra montado no en un caballo de guerra. Él entra montado en un asno, reafirmando precisamente que su reino es de paz, que su reino es de servicio, que su reino es de reconciliación. Aunque la multitud lo celebraba, muchos estaban esperando quizá a un líder guerrero,
que los librara del dominio romano y restaurara el reino terrenal de David. Pero Jesús no entró cumpliendo las expectativas de ninguna persona. Él entró conforme a lo que Dios siempre hace. Él golpea la sabiduría humana, que es como nada delante de la sabiduría del Señor. Así que esta escena tenía en pos un cumplimiento de una profecía que había sido dada en el libro de Zacarías, del profeta Zacarías. La encontramos en el capítulo 9, versículo 9. Ahí estaba Zacarías diciendo las siguientes palabras: alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Estas palabras ya habían sido lanzadas. Estas palabras tenían que tener un cumplimiento, porque a diferencia de los guerreros que llegaban en caballos imponentes, desafiantes, Jesús entra montado en un asno, simbolizando humildad, simbolizando paz. Así que está dando Jesús allí una enseñanza de entrada, porque Él entraba como un rey de paz para vencer el pecado y la muerte, no mediante armas, sino a través de su sacrificio en la cruz. Así que estamos viendo que Jesús era un rey humilde, fue un rey humilde, fue un rey en toda la extensión de la palabra, pero no llegó aquí a la tierra con pretensiones de demostrar algo, de dejarle claro a la gente algo, porque Él no tenía necesidad de hacer eso. Él era lo que era y punto. La gente creyera en Jesús o no. Y lo demostró hasta el final. Así que la escena es un cumplimiento de la profecía de Zacarías. Y precisamente marca el inicio de su última semana de vida. Así que hay una exclamación de una multitud ante esa entrada de Jesús a Jerusalén. La aclamación del pueblo era espontánea, era masiva. Y esto enfurece precisamente a los líderes religiosos que se oponían a Él. Aquí está el momento en que el ministerio de Jesús ya tiene un momento que se divide en dos. Porque Él venía de hacer milagros, señales, de estar con la multitud, de compartir con la gente, de sanar a los enfermos, de traer reconciliación, de traer regocijo a la gente, esperanza. Y aquí viene ese punto de quiebre del ministerio de Jesús. Ahí se estaba aceptando públicamente su identidad mesiánica, justo antes de su pasión y muerte. Qué maravilloso, qué privilegio tenemos los cristianos de haber tenido este encuentro con el Señor. Porque hoy no solamente son letras que están en un libro que muchos reconocen como las Sagradas Escrituras o la Biblia, sino que ella se vuelve viva en nosotros a través de ese sacrificio en la cruz. Si Jesús pudo vivir de una manera tan santa, una manera que agradaba a Dios, hasta el último minuto de su muerte lo agradó, Él nos dejó por enseñanza que nosotros también podemos vivir agradando al Señor. Que tenemos que rendirnos delante del gran Rey. Que tenemos que soltar todo aquello que nos vaya a impedir poder entrar un día a la vida eterna. Que nos quiera impedir ver el rostro de Dios un día. Amado hermano, la venida de Cristo está cada vez más cerca. Ya esto no se trata solamente de estar o pertenecer
a una religión como muchos lo ven. Esto es ya tener una palabra revelada a nuestra vida. Es saber quién es Cristo, qué vino a hacer a la tierra y darle significado a ese sacrificio tan grande y no pisotearlo con nuestras acciones y no pisotearlo con lo que hacemos diariamente, porque entre más caminamos en sentido opuesto nos alejamos y tiramos por la borda este sacrificio tan grande que Jesús hizo en esta última semana de vida que le quedó en la tierra. Él lo entregó todo por nosotros para que fuésemos salvos. Miremos en nuestra vida y revisemos qué nos está impidiendo entrar al reino de los cielos, qué nos está impidiendo estar en paz con Dios, qué nos está impidiendo vivir en santidad, vivir agarrados del Señor, porque dice la palabra que sin santidad nadie podrá ver al Señor. Amados hermanos, es tiempo de reflexionar, de revisar qué pasa en nuestra vida, cómo estamos viviendo. No solamente esperar una semana para acordarnos que Dios existe, que Jesús vino, vernos películas que nos recuerdan la vida de Jesús. Algunos preparan comidas especiales, otros se reúnen en familias. Quizá otros preparan dulces y cosas como estas. Otros ni siquiera tienen que ver con todo lo que hizo Jesús en esta semana y lo toman para sus deleites y sus pasiones. Así que esto es una semana en la cual muchos logran identificar que necesitan volverse al Señor, que necesitan humillarse delante del Señor, porque nosotros sin Dios nada podemos hacer. Dice la palabra, el hombre sin Dios nada es y el hombre sin Dios nada puede hacer. Así que todo lo que Jesús hizo tuvo un cumplimiento en la palabra. Su entrada a Jerusalén ya estaba establecida y estaba anunciada por el profeta Zacarías. Y solamente estaba esperando el reloj cronológico, el reloj del Señor, en que entrara Jesús, entrara a Jerusalén y el pueblo lo aclamara como su rey. Él pudo entrar de cualquier manera, mi hermano. Él se despojó de su divinidad, se despojó de toda esa gloria que lo adorna, que lo exalta, para hacerse como uno de nosotros. Se humilló hasta lo sumo y fue obediente y obediente hasta la muerte. Y si Él lo hizo, nos dejó como ejemplo que nosotros también podemos vivir así. Así que este pasaje forma parte de esa promesa de restauración y de esperanza para el pueblo. Así que muchos esperaban una entrada quizás donde humanamente se viera el poder humano actuando y derribando reinos como era el romano. El reino de Jesús, el que nos muestra y que nos ofrece, no es un reino de este mundo. Así que no camine en esa mentira. Es un reino que no está establecido bajo los valores de esta tierra. Por eso se dice que brevemente Satanás es el príncipe de esta tierra por un breve tiempo. El reino de Jesús es eterno. El reino de Jesús es para siempre. Y lo más hermoso es que el día que usted pueda partir de esta tierra, tenga la paz y la seguridad hacia dónde se va. Algunos tienen miedo de morir porque precisamente no tienen ni idea para dónde van. Porque nunca han vivido para el Señor. Nunca han apartado su vida para el gran Rey. Él se entregó por completo. Ver la imagen o imaginarnos la imagen al leer esta parte de la Escritura es como una bofetada al ego, a la altivez del ser humano. Ver al Rey del universo entrar
en un asno, siendo aclamado por ramas, cuando él pudo haberlo hecho de cualquier manera impresionante. Que el Señor nos deje de enseñanza la mejor manera de vivir. La palabra dice que cielo y tierra pasará, pero su palabra no pasará. Así que es tiempo de reflexionar. Es tiempo de entender qué es lo que estamos haciendo con nuestra vida y con nuestra eternidad. Porque sí hay una eternidad, pero puedes ir para muerte sin Cristo o puedes ir para vida, viviendo en Cristo Jesús y cumpliendo esta preciosa palabra. Así que aquí vemos al Rey del mundo, al Salvador del mundo, entrando triunfalmente, y aquellos que lo aclamaban serían los que después pedirían su crucifixión. Y el saber que sería así. Tremenda la enseñanza que Jesús nos deja esta mañana. Así que vamos a pedirle al Señor que para muchos será una semana de descanso laboral, de estudios, para que sea un momento maravilloso para tener ese espacio con el Señor. A Dios se le busca todos los días de la vida, pero por lo menos si usted no lo había comenzado a buscar, es la mejor oportunidad para empezar a buscarlo.